Bien amigos, continuamos con la reparación del ventilador. Habíamos visto que el eje había quedado demasiado corto de tal forma que el terminal, que el sinfín este o este engranito no alcanzaba a llegar al engrane que estaba acá. Bueno, el eje que traía yo creo que venía de una forma diferente. El caso es que yo siempre le tomo la medida para no fallar en la distancia que debe tener o la longitud que debe tener esta parte del eje y que quede de tal forma que pueda girar el ventilador. Otra de las cosas que yo siempre hago es marcar con un plumón eh, la herradura con respecto al chasis o la caja donde está la herradura y la bobina. En estas líneas, por ejemplo, pongo marcas aquí, una marca aquí, otra marca aquí. Marco la ranura por dentro también con un plumón. Ambas ranuras para cuando ponga la herradura o el herraje, lo haga coincidir con las líneas que marqué y no vaya a perder tiempo en colocar la herradura, que a veces la pongo en el distancia, en la base más baja, a veces en la del medio, o puedo colocarla en la más alta, ¿no? Me refiero a los topecitos que tiene en su interior esta parte, eh, para que tope allí el herraje y que quede al nivel apropiado esto. Para evitar eso, pues pongo marcas y cuando vuelvo a armar la armadura, cuando vuelvo a armar todo, pues todo queda en la posición original en la que estaba antes de desarmarlo. O sea, la marca la pongo antes de desarmarla para ponerlo igual. Y para no equivocarme de principiante, yo ponía una marquita aquí también para que esta parte coincidiera con esta y no quedara cuatrapeado. Bien, el eje que yo le puse, ya está, lo quité, lo tuve que quitar porque ya lo había puesto yo en un ventilador que no me pagaron. Recogieron el ventilador, pero antes de recogerlo, yo le quité los bujes, le quité el eje y ese eje que yo retiré se lo puse a este. Pero creo que ya tiene maltrato y esos maltratos hacían que el eje diera vuelta, eh, que no diera vuelta, no permitían que diera vuelta con suavidad. Le cambié el eje y además de eso, una vez que puse el eje, lo hice que recorrí más el eje hacia el lado izquierdo para que también llegara el sinfín a este lugar y el engrane que está aquí, el redondito que va aquí, el circular que va aquí, funcionara junto con esta parte del engrane, del eje, junto con el estriado del eje. Una vez que lo puse, que ya quedó a la medida, pues tuve que dar golpecitos, 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 golpecitos aquí, golpecitos acá. No deben de ser golpes fuertes porque estos antimonios se va a quebrar. Son golpes suavecitos, muy suavecitos, digamos así. Golpes suavecitos para que vibre, es para causar vibraciones nada más y que los bujes se acaben de acomodar. Y una vez que se acaban de acomodar con la ayuda del eje, se centran y eso hace que el eje gire con suavidad. Yo le doy vuelta y sigue con la inercia, dando vuelta. Si yo no hago eso, el eje se siente un poco durito. Y si se siente un poco durito, quiere decir que está rozando mucho el eje con el buje. Y eso va a hacer que se gaste muy pronto el buje y el eje también. Y el abanico va a durar poquito, el ventilador va a durar poquito.
Bien, hay personas que me dicen, no se llama abanico, se llama ventilador. Otros me dicen, no se llama ventilador, se llama abanico. Hay modalidades según la región y como quieran llamarles correcto, ¿no? Así que ninguno me corrija en cuanto a ese detalle. Bien, así que ya una vez que le di golpecitos, bastante golpecitos suavecitos, pues ya el eje se acomodó y ya quedó suavecito. Ya el resto, ya lo saben, si el eje en el ventilador que ustedes reciben viene a la distancia correcta, al cambiar el eje, si ustedes toman la medida, debe de quedar también a la distancia correcta. Afecta mucho el hecho de que a un ventilador le quiten los espaciadores y le pongan pedazos de manguera, pedazos de tubo y que tienen una medida diferente a la medida de los espaciadores. Eso hace que la medida que se toma en el eje, las marcas que se ponen en el eje antes de colocarlo en la masa, provoque que no quede a la distancia correcta como fue mi caso. Cuando una persona ajena a mí repara un abanico y después el dueño del abanico me trae, o ventilador, me trae a mí el ventilador para que yo lo repare, siendo que otra persona le metió ya, y esa persona es muy mañosa, hace mexicanadas que no son del todo correctas, la reparación suele complicarse un poco, porque uno se confía en las medidas que debe tener el eje, y resulta que quien lo reparó, quien le metió mano ya, hizo cosas que no debe de hacer, como ponerle estos espaciadores que nada tiene que ver con los espaciadores que debe de llevar. Miren cómo hasta lo formió, le dio forma con una navajita a este tubo de hule y se lo puso. Además de esto, deben de saber que una cosa de estas que no está bien equilibrada en su forma ocasiona giros innecesarios ¿cómo se dice? Tendencias de giro que no son sanas en el eje y eso perjudica al eje. Es decir, la forma como que tengan estos espaciadores influye en la cinética que tiene el eje al girar, de tal forma que si tiene más masa de un lado que de otro, si está más ancho de un lado que de otro, haga que cuando gire, gire con más fuerza para esa área y eso termina perjudicando el roce, afecta el roce del eje con el buje y termina dañando también los bujes. Por eso se deben de poner espaciadores apropiados que tengan la forma correcta que deben de tener, que no estén chuecos, que estén correctos. Pueden ser sustituidos por tubos de PVC que están completamente redonditos, no hay ningún problema. Nomás hay que recortarlos a la medida exacta que tenían los espaciadores que anteriormente tenía. A veces los espaciadores se tuestan con el calor. Cuando se calienta el abanico mucho se tuestan y al tostarse se resquebrajan y es necesario cambiarlo. Puede ser cambiado por un tubo de PVC, nomás cortes a la misma medida que tenía el anterior. Ok. Si se hacen cosas como estas, pues interfieren en las medidas del eje, en las medidas que debe de tener el eje al momento de poner en la masa y puede suceder lo que me sucedió a mí. Bien. Yo ya corregí ese problema. Lo que tuve que hacer, como ese eje que le había puesto tenía algunos daños, bueno, tuve que usar un eje que había comprado completamente nuevo por temor a que con ese eje que le había puesto pudiera tener algunos problemas después y me tengan que traer el ventilador, y reparándolo por garantía y tener que comprar otro eje, tener que ponerle bujes porque se gastan ambas cosas y me sale peor el remedio que la enfermedad a mí. Entonces ya lo hice,
Le puse el eje, acomodé el eje hacia este lado, de tal forma que el eje sobresaliera. Coloqué el eje, chequé la medida y una vez que miré que ya salía a una distancia correcta hacia acá, entonces ahí lo dejé. Si veo yo que se sobrepasa mucho, debo de tener cuidado porque aquí en este espacio, aquí atrás, entra un tornillito. Y ese tornillito, si no tengo cuidado, al momento de ponerlo para poner esta pieza, con ese tornillo se sujeta esta pieza. Si no tengo cuidado y el tornillo lo aprieto demasiado, el tornillo puede llegar hasta a pegar en el sinfín en el eje, y presionar el eje de tal forma que el eje se forza y el abanico va a trabajar muy lento. Mucho cuidado con eso. Otra de las cosas que hizo la persona que reparó este abanico es que este tornillo es el que lleva aquí. Los 4 tornillos que le puse aquí son de este tamaño. Pues bien, y le puso un tornillo del mismo tamaño de estos, se lo puso acá. Eso no debe de ser porque la rosca es la misma, pero eso no debe de ser porque este tornillo es demasiado largo, y al ser demasiado largo, para que esta tapadera quede bien fija, tengo que meter bastante tornillo, y el tornillo lo que va a hacer es presionar al eje y va a afectar la velocidad del ventilador, y el ventilador se va a calentar y va a terminar quemándose. Ahora yo lo que voy a tener que hacer es, cuando ya le ponga la cubierta esta, es checar si al poner el tornillo no disminuye esta velocidad, esta cinética. O sea, al darle vuelta con mi mano al eje, el eje sigue teniendo esa energía cinética que le permite moverse solo cuando le doy una sola vuelta, ¿ven? Si impide eso y hace que se mueva hace que se mueva con dificultad, o que yo le hago así y se paraliza en cuanto deje de darle vuelta, que se paralice, entonces quiere decir que estoy presionando al eje y debo de cortar ese tornillo para que no vaya, para que al mismo tiempo que apriete la tapadera esta, no baje tanto que pegue en el eje. Mira, ahí está, miren. Ahí está pegando el eje. Ahora yo le doy vuelta y miren. Miren. Le voy a dar más vuelta y miren. Eso se debe a que el tornillo presiona el eje. Libero el tornillo y el eje vuelve a moverse con libertad. Si, como es un tornillo que no debe de llevar aquí porque es muy largo, probablemente tenga que cortarlo. Pero hay que tener cuidado porque si lo corto demasiado, entonces no va a llegar hasta el orificio y no se va a poder poner la tapa. Es algo que debo tener mucho cuidado con ambas cosas. Que no quede muy corto el tornillo que le pusieron por sus pistolas, o que no quede demasiado largo, que no quede así que de largo como está ahorita, y que al momento de poner la tapadera de el tornillo vaya a presionar el eje. Debo tener cuidado. Por eso se deben de poner los tornillos que debe de llevar. Este tornillo que trae originalmente el ventilador es más cortito. Es más cortito, pero le pusieron, con torpeza le pusieron este. Entonces ahora tengo que lidiar con eso y estar checando, poniéndolo, probándolo, hasta que cortándolo con un esmeril, qué sé yo, con una cegueta, de poquito en poquito hasta que llega a tener la medida que debe de llevar. Ahora, si yo corto el tornillo con cegueta, debo de limarle la punta para que las rebabas que deja la cegueta no interfieran con la rosca que está aquí en este orificio, porque este material es de aluminio, es aluminio, no es antimonio, es aluminio y se daña la rosca, de tal forma que si daño esta rosquita ya no voy a poder poner la tapa esta.
Y eso puede hacer que no quede bien el ventilador, que no se detenga la tapadera esa y voy a quedar mal como técnico. Yo siempre que rebajo los tornillos le limo con una lija, con una piedra de afilar, le tallo hasta redondear la puntita para que no dañe la rosca que tiene en este lugar, en ese orificio. Bueno, el ventilador no me debe de llevar mucho tiempo repararla, pero como estoy tomando videos, me he encontrado algunos obstáculos, algunos problemas que tiene el ventilador que le ocasionó la persona que lo reparó anteriormente. Pues he tenido que batallar mucho con él hasta que ya quedó como debe de quedar. Ahora si yo lo conecto, va a trabajar, va a trabajar con mucho mayor liviandad. Miren, ahí está trabajando con mucha liviandad. El ventilador va a trabajar en toda su potencia. Y sigue girando después de que lo desconecto. Lo conecto, ya lo desconecté y sigue girando. Así debe de quedar. Ya que le añada las aspas le van a añadir peso al eje. Y eso va a hacer que no trabaje con toda la potencia que trabaja el motor sin las aspas. Pero de todos modos debe desarrollar la velocidad tal que ventile con fuerza el ventilador, vaya, la redundancia. Así es que ahora vamos a poner los engranes de aquí. Sirve de que aprendan ustedes cómo van para que sepan reparar esa parte también. Bien. El engrane que lleva aquí es un engrane redondito en el cual va metido. Consta de varias partes. Primero que nada, dejen mostrarles. Es este engranito, uno de ellos. Esta otra pieza es otra parte de ello. Y déjenme buscar la tercera parte. Van dos partes, voy a mostrarles la otra. Bien amigos, vamos a ver. Esta pieza tiene un resortito en este orificio. Ahí lo ven. Ahí está el resortito. Lo puedo sacar si yo quiero, no hay problema. Ahí viene. Es cortito. Un resortito cortito. Lo voy a meter otra vez. Ahora, a cada lado de este resorte va una postita. De esta manera. Una de este lado y otra de acá al lado, de este lado también. Bien. Otra de este lado. Desde luego que no se va a sostener así como la tengo. Bien, yo debo de luchar. Yo debo de poner estas dos, el resortito y poner las dos postitas que deben de ser de este tamaño para este ventilador. Debo de forzar ambas postas, presionando ambas postas contra el resortito para que se metan en este orificio. Las postitas, ambas postas, una de este lado y la otra posta de este lado. El resorte se va a encoger y las postas tienen que entrar. Una vez que entran las postas, yo debo de meterla en esta parte de aquí. Debo de meterla, debo de empujarlo hasta que entre en esta parte de aquí. Cuidando, déjenme ver. Ahorita les explico. Bien, una vez que coloco las postas aquí en este orificio y otro acá, debo de cuidar que este pivote salga hacia arriba. O sea, se meta y presionando las postas, debo de obligar a que se meta aquí, pero con todo y las dos postas. De tal forma que las postas queden presionados, queden sujetas entre el resorte y la pared interna de este orificio que está allí, de esta cazuelita que está allí.
Y una vez que hago eso, entonces puedo proceder a poner este engrane en la cajita y poner la tapadera. Ahora sí, bien, voy a hacerlo, ¿no? Disculpan, ocupo mis dos manos para hacerlo, si no van a botar los resortes. Va a botar el resorte y las postas y se me pueden perder. Así que lo voy a hacer, ya que lo coloque, yo le voy a decir cómo quedó. Le voy a indicar, le voy a mostrar cómo quedó. Bien, ya lo hice. Las postitas están allá adentro. Ahí se miran las puntas que salen de las postas. Ahí se mira una postita allá adentro y otra postita acá. No es tan difícil. Cuando lo hagan van a ver que no es tan complicado. Presionan las postas y empujan el eje con todo y las postas presionadas, cuidando que no se boten hasta que entren. Una vez que entran, manténgalo así. Si yo le jalo a esta pieza, la jalo para acá, las postas van a salir botadas con todo el resorte. Debo de evitar eso. Ok, ahora voy a poner la cajita, este engrane en su lugar. Esta parte del engrane debe de quedar hasta el fondo. De tal forma que esta cazuelita con esas ranuras debe de quedar hacia arriba. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo ya tengo armado todo, voy a poner esto aquí. Internamente va a quedar de esta manera. De tal forma que yo pueda empujar el eje hacia acá, el pivote hacia abajo, y se baja el pivote con todo y el resorte y las dos postitas. Y cuando las dos postas bajan, las dos postas se detienen entre entre esos bordos que tiene allí, y entonces hace que gire el engrane, entonces hace que gire esta pieza y empieza a girar el ventilador también. Cuando yo levanto el perno, el pivote, las postas suben para arriba y entonces deja de girar el ventilador porque esta pieza ya no gira. Cuando yo lo bajo, topa aquí, se topan aquí con estos bordos y entonces las postas hacen que esto empiece a moverse junto con el eje y junto con el pivote y empieza a girar el ventilador. Así que ahora no voy a ponerlo acá, no lo voy a poner acá, lo voy a poner acá, con esta parte hacia el fondo. Y además de eso, esta parte de aquí debe de embonar con ese tubito que está allí. Lo pongo y podemos ver que aquí el engrane embona con este cigüeñal, y de tal forma que al girar el eje va a girar también el engrane. Ok, antes de poner esto yo debo de poner grasa aquí, grasa de chasis, no demasiada, una poquita nada más, para que los engranes estos trabajen lubricados por esa grasa. Antes de ponerle esta tapita con su pivote tal y como está armada aquí, voy a ponerle grasa para continuar. Ya le puse grasa, aunque esa grasa está demasiado líquida, no debe estar líquida, debe ser sólida la grasa. Ahora vamos a poner esta pieza con este pivote, con este engranito, con este estriado hacia aquel lado. Y voy a quitar primeramente el tornillito para que no me haga estorbo el capacitor. Bien, ahora tengo ya la tapita esta con su pivote que tiene el estriado abajo, y lo voy a meter aquí de tal forma que entre en ese hoyo que está aquí y salga hacia acá, de tal forma que este estriado, que es un pequeño engrane, haga funcionar a este otro engrane. Así que lo coloco y ahora le pongo los tornillos que lleva aquí, dos tornillos,
Y una vez que le ponga los tornillos, si yo echo a funcionar, si termino de armar el ventilador, debe de empezar a girar el ventilador. Si lo pongo en modo de giro, vaya, si no, no. Una vez atornillada la tapa, ahora sí puedo bajar con toda confianza el pivote y el engrane va a bajar hasta abajo. De tal forma que ahora sí, al dar vuelta el eje va a mover al engrane redondo, al engrane circular que pusimos aquí. Y ese engrane circular, las postas que van a estar atravesadas entre los bordos que tiene ahí, van a hacer que gire este eje. Y al girar este eje va a girar este otro engrane. Y al girar este otro engrane va a empezar a girar el ventilador también. Y si quiero que deje de girar, entonces levanto el pivote y se bota internamente. Una vez que levanto el pivote, se bota internamente. Las postas se salen de esos bordos que tiene el engrane circular y deja de girar, o gira el engrane circular, pero no hace girar al eje. No hace girar este eje, por lo tanto tampoco gira el engrane este, por lo tanto tampoco gira el abanico. Ahora voy a terminar de ponerle, ahora sí, para que gire, voy a terminar de ponerle, voy a ponerle otra vez esta pieza. Mucho cuidado, ya les dije, porque si esto queda así para allá, volteado para allá, y yo se lo pongo, se va a forzar el ventilador, se va a negar a girar. Esto debe estar hecho para este lado, el cuello. Debe estar esta parte redonda del cuello. Esta ruedita debe estar para este lado. De tal forma que pueda yo ponerlo y no se afecte al momento de girar. Que no truene, que no se dañe al momento de girar, porque si no se va a forzar. Este tornillo es izquierdo, por lo cual va a apretar dándole vuelta hacia el lado izquierdo. Si le dan vuelta al lado derecho, pues no va a entrar. Nunca va a entrar. A veces a lo mejor lo forzan a entrar, lo obligan a entrar, pero no debe de entrar de esa manera. Voy a ocupar mis dos manos porque esta parte de aquí debe de entrar en esta otra parte que no tiene rosca del tornillo, para que nada más le sirva de deslizador. Ya quedó puesto el tornillo. Ahora si yo lo conecto, ahora sí va a girar el ventilador. Ahora vamos a terminar de ponerle esto, que lo quité también para volver a ponerle el eje, para retirar el eje y ponerle el otro eje. Voy a ponerlo tal y como se lo dije ya en el video anterior, que ya les dije cómo se pone. Ya con todos los detalles que salieron en este ventilador, pues cualquier otro detalle que les surja lo van a reparar. Cuando, a pesar de todo lo que hicieron, que el eje queda con energía cinética que ustedes le dan y el eje sigue girando solo, porque quedó blandito, y a pesar de eso conectan el ventilador y el ventilador trabaja muy forzado, entonces quiere decir que tiene problemas con el capacitor, o bien tiene problemas con la bobina, que está muy tostada ya, que está muy dañada. Cambian el capacitor, y si cambiando el capacitor con no se corrige, entonces el problema es la bobina. Cuando pidan el capacitor tiene algunas características. Este capacitor dice que es de 5 microfaradios. Deben de comprarlo con esa capacidad de 5 microfaradios, 5 microfaradios. Un capacitor para ventilador con una capacitancia, así se dice, con una capacitancia de 5 microfaradios. Si le ponen uno de 3, el ventilador se va a negar a trabajar, se va a calentar, en fin, lo pueden quemar. Si le ponen uno de 6 o 7 u 8, lo que va a pasar es que va a trabajar demasiado rápido el ventilador y también pueden quemar el ventilador. Debe de ser de la frecuencia esta o capacitancia esta que tiene
su propio capacitor. No le pongan capacitancia diferente. Bien, ni de 3, ni de 6, ni de 7. Si aquí dice 5, pónganselo de 5. Retiren el capacitor, lleven la muestra, que le den uno y pues nada más se lo ponen, es cosa de poner. Ahora, no tiene nada de polaridad, lo pueden poner los cables, este aquí y este acá, como quieran. Mientras que pongan los dos cables, no hay problema, el orden en que lo pongan. Esto no tiene polaridad, ¿sí? Ok, correcto. Ahora sí voy a poner el capacitor donde estaba. Y el cable del ventilador voy a ponerlo también en el orificio este. Con el cable hacia este lado, como lo había puesto anteriormente. Y después de eso voy a proceder a ponerle la cubierta con los cuidados del tornillo ese equivocado que le pusieron, checando eso. Y después de eso ya le pongo el armazón y las aspas. Bien, voy a ponerle entonces, voy a atornillarle el capacitor aquí como ya lo había hecho anteriormente. Y voy a atornillarle cable también. Miren, a veces en las ferreterías venden capacitores que no tienen esta laminita con su orificio para atornillar. Busquen donde vendan piezas para ventiladores, capacitores para ventiladores. Pueden comprar ustedes uno en una ferretería y le va a servir, pero tendrían que fijarlo con un cincho. Se necesita que esto esté fijo, porque si no está fijo, los cables van a andar bailando, moviéndose para arriba y para abajo, para un lado y para el otro, van a terminar cortándose. Y eso es muy importante, ¿sí? Lo ideal es que compren este con carterita, con ese orificio, con este sujetador, para que quede sujeto de una forma correcta, ¿sí? Es lo ideal. Pero si no hay más, están en un pueblo, en un rancho, y no hay más, pues compren el otro, ingéniensela para que esté fijo y no se mueva. No debe de moverse, muy importante eso, para que no se trocen los cablecitos, que son muy delicados. Recuerden que estos cablecitos del capacitor, uno de ellos va conectado a la bobina, a los alambres delgaditos. Y si andan bailando para allá y para acá, cuanto más se muevan, se van a estar doblando, doblando y doblando hasta que se rompan. No debe de suceder eso. Bien, son muchos detalles los que les enseño para que hagan un trabajo correcto. Bien, ahora le voy a poner el cable. Es muy importante que al fijar el cable quede pegadito al chasis y no quede hacia este lado, porque si queda de este lado, al momento de poner la tapa va a ser estorbo. Tengamos cuidado. Ahora sí voy a poner este cuadrito del cuadro de las velocidades, la caja de las velocidades, la voy a poner primeramente en esta apertura de aquí. Este es para el cuadro de las velocidades y este es para el pivote de giro. Así es que es muy importante que vean la forma como tiene esto, que no es redondo, sino que tiene una parte plana acá y otra parte plana acá. Además de eso, bien, esa parte plana es para que entre de esta manera, que embone con esta parte. Y déjenme que otra característica tiene. Y aquí tiene una ranurita. Esta ranurita es para que coincida con este apéndice que tiene este orificio. Si lo ponen de esa manera, esta flechita va a coincidir con las velocidades que tiene el maneral que le mueven para las velocidades. Si lo ponen al revés, pues no va a querer entrar, se va a forzar, van a dañar esta parte, este apéndice lo van a dañar y va a quedar los números a un lado y la flechita apuntando para otro. Hay que tener cuidado. Ok, lo voy a poner y esto va fijo con esta tuerquita que entra aquí, pero ya que se pone, ya que se mete en este lugar. Con eso se fija este cuadrito, el cuadro de las velocidades. Voy a ponerlo. Bien, ya lo presenté de la manera como les dije. Ahora voy a ponerle la tuerquita.
Como esto es plástico, deben de apretarlo nomás lo suficiente para que se detenga. Ahora hay que poner la tapa esta. Le ponemos la tapa, que quede bien embonado en las orillas de la parte metálica del ventilador. Y ahora le vamos a poner el tornillito ahí. Y ahora hay que tener cuidado. Hay que hacer que coincida el orificio del plástico con el orificio que tiene el chasis del motor y apretar el tornillo, cuidando que no vaya a pegar en el eje abajo, tal y como se los expliqué hace un momento. Yo miro muy alto el tornillo, yo sé que va a llegar hasta el eje y lo va a detener, así que le voy a cortar un pedazo al eje. Digo, no al eje, no, al tornillo, para que no esté tan largo. Voy a calcularle más o menos cuánto debo de cortarle, no vaya a ser que exagere. Debo de tener cuidado de no exagerar en el corte. Pongo el tornillo en el torito y si muerde este pedazo, pues no importa, va a ser de desecho. La parte que me debe de quedar es de aquí para allá. Voy a cortar más o menos como de aquí, más o menos a ese nivel, para que este no llegue tan hasta el fondo. Ya lo corté y ahora está bien caliente, es el pedazo que le corté. Ahora lo que les digo, estas rebabas debo de limarlas con una piedra molar o con una lima. Pero no debe tener sobrantes y la punta debe estar un poco redondeada para que entre con facilidad. Ya le limé las asperezas, ahora sí lo puedo poner. Cuando pongan el tornillo, ustedes pueden estar vigilando, observando por entre las ranuras para saber si coincide con el orificio. Porque si no, pues van a estar como recién casados que no saben dónde poner lo que deben. Bueno, ya quedó puesto. Ahora una vez que quedó puesta, le vamos a poner eh, el botón que es el que se encarga de mover esta pieza que se encarga de las velocidades. Esta parte es plana, tiene una parte plana y el tornillo tiene este perno tiene una parte plana también. Hacemos que coincida y lo presionamos y ya está. Ya está, ahí trabaja ya. Ahora vamos a ponerle el disparador, que viene siendo el que se encarga de que gire o deje de girar el ventilador. Ese se mete a presión nada más. En este ventilador se mete a presión. En otros entra con tornillo, en otros, que son ventiladores diferentes, ¿no? Pero en este entra a presión. Dejen localizarlo para ponerlo. Bien, le vamos a poner pivote. Buscamos el postecito. A veces que esto queda un poco desenfocado, tienen que girar un poquito, mover un poquito la coraza hasta que coincida más o menos con el pernito que quedó más desplazado para allá. Dejen mover un poco la coraza hasta que coincida y luego se mete, y una vez que se mete nada más se presiona y ya debe de quedar. Entra a presión. Ya moví la coraza y se mira allá. Ahí va a quedar. Ahora lo pongo a presión. Ya lo presenté, ahora lo presiono y ya entra. Una vez que entra, entonces ya lo puedo levantar. Ahí levanta ya el pivote para que deje de girar. A ver, y ahí gira, creo. Vamos ahora a ponerlo en... Este no traía eje, por lo cual lo voy a probar para que gire antes de poner las aspas, porque nada más me lo trajeron así. Tengo por ahí un eje, lo voy a traer para ponerlo en un eje que es mío y terminar de repararlo sobre ese eje. Esta es la base de un ventilador. Voy a poner ahora el ventilador sobre esta base. Este cuello que está aquí está quebrado. No me fijé que estaba quebrado.
Se necesita cambiar para que pueda girar el ventilador. Si no, no va a girar. No va a girar, se va a negar a girar. Para cambiar el eje, quito el tornillo este, lo quito. Compro el cuello este y se lo pongo y ya. Lo aprieto, le pongo el tornillo y ya es todo. Voy a tener que hablarle y decirle que necesita ese el cuello para que pueda girar. Así es que difícilmente lo voy a ver girar aquí, ¿no? Pero lo voy a poner aquí. El orificio ese va así. Y aquí debe de llevar un tornillo. Este tornillo por debajo lleva una tuerca que al apretar el tornillo, este cuello queda fijo al pedestal. Bien, ahora, pero para mayor comodidad vamos a hacerlo así. Ahora voy a ponerle la coraza que lleva aquí. Viene siendo, yo todo lo lavé. Se pone la coraza de atrás primero, que viene siendo esta de acá, que tiene esta piececita, este alambrito aquí para agarrarlo, y se hacen coincidir estos 4 hoyos, 1, 2, 3, 4, con estos de aquí, 1, 2, 3 y 4, y se atornilla con unos tornillos que trae el abanico, que son estos, que son cabezones grandes. Bien, ya quedó puesta la cubierta. Vamos a poner las aspas. Las aspas que traía venían un poco golpeadas. Si una vez que ponga las aspas, el ventilador empieza a sacudirse mucho, a vibrar mucho, quiere decir que las aspas están ya desbalanceadas. Es muy difícil, muy complejo balancear unas aspas, por lo cual lo más correcto es cambiar las aspas también, comprar las aspas para que el ventilador trabaje con suavidad. De lo contrario se va a sacudir demasiado y va a hacer mucho ruido. Y si por terquedad le dejan las aspas esas que causan que vibre el ventilador, lo que va a pasar es que va a hacer vibrar mucho al eje, y el eje va a tener mucho mayor roce en el buje, va a dañar los bujes, y el servicio que le hagan de nada va a servir. Son cuidados que deben de tener. Largo los videos, pero con explicaciones muy detalladas de los cuidados que deben de tener para que todo quede perfectamente bien. Las aspas tienen un tornillito y el eje tiene un rebaje. Ese chaflancito es para que allí se sujete el tornillo. Voy a poner las aspas. Ya puse las aspas y si se fijan, sobresale mucho a su protección. ¿Por qué? Porque las aspas están chuecas. Lo que va a pasar, o sea, están muy desviadas para acá, están chuecas. Debieran de estar un poco más planas. Lo más probable es que se empiece a sacudir y al momento de que yo le ponga la otra cubierta, pues no va a quedar bien. Lo que voy a tener que hacer aquí es aflojar el tornillo, lanzarla, dirigir las aspas hacia el fondo y apretarla para luego probar. Con la desventaja de que como no tiene chaflancito acá, no más que en ese lugar, lo que va a pasar es que se aflojen pronto, y eso es mucho riesgo. Por lo cual, para que no pase eso, una vez que yo la recorra hacia atrás, de esta forma que quede oculta las aspas y no queden tan abultadas, pues lo que puedo hacer es medir dónde coincide el tornillo, y con una lima hacer el chaflán yo para y después limar bien para que no queden rebabas, para que el tornillo repose sobre ese chaflán y el ventilador quede perfecto. Pero no debiera de ser eso. Es una mexicanada que no debo de hacer. Aquí lo que se va a tener que hacer es cambiar las aspas, porque miren cómo están de chuecas aquí. Miren.
el ventilador va a empezar a bailar mucho. Pero antes de eso debo de apretar con mucha fuerza el tornillo para que no se vaya a volar las aspas y me vaya a decapitar a mí. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Como aquí no puedo ponerle la cubierta porque va a pegar, debo tener cuidado porque no voy a poder trabajarla con las cubiertas. Es como yo debo de probar el ventilador con la cubierta puesta. Pero miren, pega. La cubierta pega acá. Y lo que puede hacer es que por las vibraciones las aspas salgan volando. Y ahí ustedes si le meten el cuello, porque son metálicas, son como navajas, aunque no tienen mucho filo, una vez que vuelan y le pegan el cuello, lo más probable es que les tumbe la cabeza o lo degolle. Entonces hay que tener mucha precaución con eso. Esas aspas debo de cambiarlas, es un hecho. Pero voy a apretar allí y voy a conectarla para que vean cómo funciona, cómo empieza a temblar. Y me voy a poner por detrás del abanico para que, si en dado caso que quiera que se llegue a volar las aspas, pues no me causen el daño que no espero que me cause. Debo de cuidarme, me voy a poner en la parte de atrás porque estas están chuecas, va a vibrar mucho y entonces puede salir volando. Debo de tener mucho cuidado, por eso el tornillo este debo de apretarlo con bastante fuerza, ¿no? Con un dado lo voy a hacer. Lo hice con un desarmador de estrella, no se apretó del todo fuerte. Voy a apretarlo con un dado para estar más seguro, porque mi cuello hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. Ya lo apreté bien. Ahora fíjense bien, cuando se gira el volante debe tener inercia para que siga girando solo. Si se detiene, entonces quiere decir que algo, problema quedó ahí. Bien, lo voy a poner en apagado y lo voy a conectar. Y cuando lo conecte, por si las moscas, me voy a poner atrás del abanico. También cuando conecte el cable, no vaya a ser el diablo. Está apagado, pero pues el diablo es canijo. Y uno debe de cuidarse siempre. Me pongo detrás del ventilador para cuidar mi cabeza. No vaya a ser que por un triste peso vaya a morir decapitado. Hay que cuidarse mucho. Ya, todo está bien. No hay ninguna interferencia, ni el cable hace estorbo. No debe de hacer estorbo nada. Lo conecto y está apagado. Qué bueno. Ahora lo prendo. Y chispas, no quiere trabajar. Bien, ¿qué pasó aquí? Si no tiene ningún corto, no tiene por qué fallar. A ver, no creo. Déjenme checar por qué me falló, que no prende, no enciende. Después de tanto batallar que no enciende, es otro rollo. Lo que pasa es que la clavija hace falso contacto allá. Pero ahora la vamos a prender. Y vamos a cuidar. Miren, empezó a vibrar. Y no puede girar porque el cuello está dañado. El brazo que lo sujeta al eje está dañado y por eso no puede girar. Y qué bueno que no. Fíjense, es para que temblara mucho, pero no tiembla nada, está bien. A pesar de que las aspas están muy chuecas, el ventilador no vibra mucho. Eso es bueno. Voy a hablarle a la dueña para decirle que hay que poner el cuello también. Y ese cuello es caro. Vale como 80 pesos, algo así. Es la tercera velocidad. Perdón, esa es la velocidad más alta. Esta es la velocidad más alta. Velocidad media. Velocidad baja.
y apagado. El abanico ya quedó reparado, ya funciona. Lo que voy a hacer ahora yo es ponerle la cubierta. Pero para ponerle la cubierta voy a tener que recorrer las aspas casi hasta el fondo. Para que no vaya a a pegar. Para que no pegue en la tapadera de acá. Así que voy a quitar las aspas. Voy a rebajar un poco el eje más o menos. Voy a tantearle. Lo voy a tantear ahorita. Voy a aflojarlo para recorrer el eje. Recorrer las aspas. Y ver a qué altura debo hacer el chaflán. Con la lima. Para que el tornillo quede apoyado en ese chaflán. Y en ese lugar va a quedar las aspas puestas en esa área. Así que va a sobrar un poco de eje para acá. No debiera de sobrar, pero va a tener que sobrar para que las aspas no peguen en la cubierta externa. No debe de pegar, pero pues así están las aspas. ¿Qué le vamos a hacer? Así que voy a hacer ese trabajito. Bien, a esa altura va a estar bien. Ahora si le pongo la coraza, vamos a ver si pega, si sigue pegando. Voy a poner la coraza para ver si va a seguir pegando o no. Ya le presenté la cubierta y veo que no pega en ningún lado. Así que esa va a ser la idea. Ya tengo marcado el lugar. Ahora voy a hacer ese otro chaflán. Ahí voy a quitar las aspas y voy a hacer un chaflancito allí. Para que pueda sujetarse bien las aspas y no haya ningún problema. Bien, ya le hice un chaflancito. Hay que lijar las orillas. Porque cuando se requiera quitar el eje para alguna cosa, que no vaya a raspar los bujes, que no vaya a dañar más el ventilador. Una lijita suavecita, le damos unas lijaditas. Para que no tenga rebabas que dañen los bujes cuando se tenga que retirar el eje. Que se haga lo menos daño posible. Aunque claro, cuando se retire el eje, pues es porque los bujes no sirven, en fin, pero a veces que se quema nada más el fusible térmico y a veces le desarman. Y para que no pase nada, lo mejor es darle una lijadita para que no tenga rebabas. Ahora sí voy a poner las aspas con el tornillo que coincide con ese chaflán que le hice y apretar las aspas. Este abanico me está sacando canas verdes. Si el cliente se le hace caro lo que le cobro, cuando pasa eso generalmente le digo que ya no vengan. ¿Por qué? Porque se batalla mucho, creen que no vale la pena el esfuerzo que hace uno y se quieren pasar de listo a veces queriéndole pagar lo que ellos quieren. Bien, voy a colocar bien el aspa con mis dos manos y voy a atornillar. Nunca deben de golpear porque si golpean aquí pueden doblar mal las aspas, hay que tener mucho cuidado. Ya puse las aspas, ya apreté el tornillo. Y ahora ya debo de poner la cubierta sin que las aspas peguen en la cubierta de enfrente. Ahora la cubierta esta viene toda chueca. Es otro defecto que trae. Y aun sin embargo tengo que hacer que quede. La cubierta trae una partecita. Trae esta parte de aquí. A manera de una lámina, a manera de gancho. Esta debe de quedar en el puro medio de la cubierta trasera. En el puro medio. Yo calculo que aquí es el medio. Y ahí lo voy a poner. En el puro medio. Ahora sí voy a hacer que coincida toda la orilla de esta cubierta con la orilla de la cubierta de atrás. Y voy a poner los seguritos estos. Es cosa de presionarlo. Estos seguritos ya están muy abiertos. Voy a tener que cerrar un poco los seguritos
para que apriete bien la cubierta. Voy a ponerle todos los seguritos. Aquí está uno, aquí está otro, aquí está otro y aquí está otro, aquí está otro y aquí está otro. Voy a batallar un poco para que quede porque viene chueca esta cubierta y voy a tener que forzarla, torcerla un poco hasta que embone perfectamente bien. Bien, ya le puse la tapa, está toda chueca, pero a presión y a fuerza ya quedó. Además de eso está toda golpeada, miren. ¿Ven? Bien, ahora ya está conectado. Ahora sí lo voy a probar. Está trabajando. Esperemos que no pegue, que no vuele la aspa. Ahí quedó. Hay que decirle al dueño que venga por ella o que me diga si le compro el cuello o no. Yo lo que voy a hacer es decirle que lo vaya a comprar ella porque ya voy a gastar como 25 pesos en ir a buscarlo. Y eso pues es tiempo y dinero para mí. Y si se lo cobro, se le va a hacer más caro. Ahorita hablar con ella, ponerme de acuerdo. A ver qué me parece. El abanico está reparado ya completamente. Así es que nada más le falta el cuello para que gire. Ya le dije cómo se quita y cómo se pone. Y es todo. Así es que espero que les haya gustado el video, que hayan aprendido muchísimo con él y que les sirva para economizarse sus casas. Bien, ya son 3 videos de 1 hora casi que me tardé para reparar el ventilador, por lo cual como tengo que ir al centro de la ciudad a comprar el cuello para ponérselo, pues tendría que grabar otro video y es exagerado, por lo cual aquí lo voy a dejar. Así